Muy buenas tardes, querida familia. Muy buenas tardes a todos los que se están conectando a este tiempo. Muchas gracias por conectarte. También, si tú estás llegando aquí por algún motivo, quiero decirte que no es casualidad. Hay un mensaje muy importante para ti, para tu vida, porque creemos que la palabra de Dios es para todos aquellos que deseen recibirla, porque la palabra de Dios es un mensaje para cada uno de nosotros que con una actitud correcta nos disponemos a recibirla, nos disponemos a creerla, a saber que la Biblia es inspirada por Dios y tiene un mensaje muy relevante, muy apropiado, muy oportuno para los tiempos que vivimos, porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Y estamos aquí nuevamente en nuestra serie. Bienvenidos a esta fabulosa serie titulada Jonás, Interrupción Divina. Y estamos ya en la sesión número 2. La semana pasada hablábamos ya del capítulo 1. Yo sé que más de uno Dios nos habló. Yo estoy seguro que hay cosas que cada uno de nosotros está digiriendo, está comprendiendo acerca de las verdades que Dios nos mostró, porque la historia del libro de Jonás no es una historia aislada, ¿verdad? Ahí utilizada únicamente para poder traer una referencia ilustrativa a nuestra escuela dominical, es decir, a nuestros pequeños, sino todo lo contrario, estamos observando que hay una gran implicación en todo lo que es nuestro estilo de vida, nuestra vida diaria, cuando cada uno de nosotros por diversas situaciones, por diferentes interpretaciones de los eventos en nuestra vida, eh, hacemos algo contrario a la voluntad de Dios. Es decir, decidimos huir, decidimos salirnos de la voluntad de Dios. Sin en cambio hay un plan perfecto. Y vamos a ver cómo paso a paso las cosas van a ir tomando un lugar donde Dios es el principal protagonista, donde Dios está siempre un paso más adelante que nuestro, digamos, protagonista de esta historia del libro de Jonás, que es Jonás mismo, y que vamos a darnos cuenta cómo nos podemos identificar en diferentes áreas en la vida de este personaje. Y bueno, pues vamos a partir, no sin antes orar juntos, que podamos tener estos minutitos de pedirle a Dios la dirección, la gracia que necesitamos para poder entender, para que vamos a decirlo, quehaceres, nuestras rutinas, nuestras tareas pendientes no nos distraigan de lo que hoy Dios nos quiere hablar, de lo que podemos prestar atención en estos minutos. Por eso es tan importante tener a bien este primer tiempo de orar juntos, de pedirle a Dios su dirección, la, eh, la gran obra que Él hace al iluminarnos a través de su espíritu, hoy podamos tenerlo en cuenta. Así que, pues vamos a pedirle al Señor en esta tarde, en esta noche. Padre, aquí estamos nuevamente, primeramente agradecidos por tus bondades recibidas hasta el día de hoy. Te damos gracias por todos los que están sintonizando esta transmisión. Te damos gracias por todos aquellos que van a ver estos videos, porque Señor, seguramente tú quieres hablar, vas a utilizar este mensaje, Señor, como una herramienta para tus propósitos eternos, para diferentes personas que sin duda vas a traer, Señor, ese entendimiento, esa iluminación que proviene de ti para, Señor, hacer que nuestro estilo de vida vaya cayendo cada vez más en una obediencia central a lo que tú nos enseñas, a lo que tú dices. Por eso, Señor, gracias te damos por hablarnos, gracias por ser tan claro, gracias por, Señor, ayudarnos a entender tu palabra. Gracias te damos en esta hora y te pedimos, Señor, que podamos disfrutar este gran tiempo que tenemos de gracia recibiendo tu instrucción. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Muy bien, familia, pues para poder iniciar de lleno, me gustaría que siempre tuvieses ahí donde apuntar, ¿verdad? Es importante, habrá cosas que van a ir resaltando y que puedas anotarlas y que puedas ahí también, pues, realizar tus propias anotaciones, tus propios comentarios, porque eso es muy bueno, eso te va a ayudar a tener un mayor entendimiento en cuanto a lo que se va comentando aquí. Tu Biblia, aunque aquí en pantalla va a aparecer los versículos. Y bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Y quiero comenzar con el último versículo con el cual la semana pasada terminamos, el último versículo del capítulo 1, que es el verso 17, porque este versículo es como la conexión para el siguiente capítulo. Y antes de ir al capítulo 2 voy a ir al Nuevo Testamento porque es muy importante que podamos prestar atención a lo que encontramos aún en el Nuevo Testamento, porque eso va a ayudar mucho nuestra comprensión para entender el capítulo 2. Entonces, la historia que seguimos desarrollando en el capítulo 1 termina de la siguiente manera. Dice, pero Jehová, pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sí, Jonás, bueno, rápidamente resumimos lo que vimos en el capítulo 1. Vimos la misión que Dios le da a Jonás, vimos en el contexto histórico lo que eso representaba, vimos o tratamos de acercarnos a cómo Jonás le interpreta. Jonás empieza a pelear con Dios mismo y eso es un gran error, porque ¿cuántos saben que cuando tú y yo empezamos a pelear con Dios no vamos a salir victoriosos? ¿Por qué? Porque Dios siempre gana, Dios nunca pierde. Jonás empieza a pelear con Dios, eso lo lleva a desobedecer, a rebelarse, ir en contra aún literalmente de la dirección de la misión. En lugar de ir a Nínive, se va a Tarsis. En la nave, ¿verdad? Empieza a encontrarse ya con lo que su misma desobediencia desencadenó, una gran tormenta, que así vemos la intervención, la primera interrupción de Dios. Jonás sabía que no podía huir, sin en cambio, él toma una actitud donde vemos contrastes, ¿verdad? Los marineros tratándose lo correcto y el profeta Dios haciendo lo incorrecto, hasta el punto en el cual, ¿verdad? Se llega a la conclusión después de haber echado suertes, ¿quién tiene la culpa? La tiene Jonás. ¿Y cómo va a terminar este primer capítulo? Pues los marineros deciden arrojar a Jonás al mar para que así, dice la escritura en los versos anteriores, calma la tormenta, calma la tempestad. Y Jonás, ¿verdad? Está ahora en el mar. Sin en cambio, aquí nos apuntala bien el texto bíblico y dice, y nuevamente, la siguiente interrupción divina. Lo vimos la primero en cuanto a una gran tempestad, una gran tormenta. Ahora vemos que Dios ya tenía, ¿sí? Porque Dios no improvisa. Dios siempre tiene un plan. Tú y yo pensamos que nos salimos con la nuestra. La verdad es que no, querida familia, nunca nos podemos salir con la nuestra. Dios siempre está en control, tiene un plan preparado, nada se le sale fuera de su control. Y entonces, aquí Dios tiene preparado un gran pez que va a tragar a Jonás y que vamos a ver esta gran experiencia del capítulo 2. Sin en cambio, quiero llevarte a que me acompañes al Nuevo Testamento, porque ¿sabías que Jonás ha sido atacado? El libro de Jonás ha sido atacado en cuanto a su autenticidad por diferentes críticos. ¿Por qué? Porque como tal presenta algo no común, digamos, algo hasta cierto punto ilógico. ¿Cómo un pez va a tragar a un hombre y podría estar ahí 3 días y 3 noches? Entonces, sin en cambio, algunos han tratado de decir que Jonás, que es solamente eh, ya lo vimos que aún son argumentos totalmente incorrectos, porque aún la misma historia bíblica en el segundo libro de Reyes habla acerca de la
referencia que tiene Jonás en el periodo de Jeroboam II, ¿no? Etcétera. Pero podemos dar muchos más argumentos, sin en cambio, uno de los principales argumentos donde podemos dar evidencia de que Jonás tuvo totalmente una autenticidad histórica fue porque el mismo Señor Jesús hace referencia precisamente de este pasaje que vamos a ver, precisamente de este versículo 17, donde aquí textualmente está diciendo, Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Jesús lo va a hacer alusión, lo vamos a encontrar en Mateo y en el Evangelio de Lucas. Sin en cambio, me gustaría que me acompañaras a Mateo. Bueno, aquí aparece Mateo. Este capítulo es muy interesante porque es donde un grupo de religiosos, un grupo de fariseos, escribas, está demandando del Señor Jesús, está demandando señal. Tú puedes leer incluso todo el contexto del capítulo 12 para que te des cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaban buscando de Jesús? Y es muy interesante la respuesta que Jesús da, y es lo que vamos a observar en estos minutos, en versículo 39, palabras de Jesús. Dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, porque los escribas, los fariseos estaban diciéndole, danos señal, danos señal. Sin en cambio, fíjate cómo Jesús les dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ya te das cuenta cómo Jesús está referenciando a la misma historia bíblica, al mismo libro de Jonás. Y ahora dice en el versículo 40, porque como estuvo Jonás, lo acabamos de observar, ¿verdad? Capítulo 1, verso 17, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, y ahí da alusión precisamente a eso, 3 días y 3 noches, dice, así estará, esto es impresionante, el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tú sabes quién es este título de que representa el Hijo del Hombre con mayúscula, haciendo ilusión de quién, de él mismo. Estaba hablando de lo que sería la figura, es decir, poniendo a Jonás como un tipo de lo que iba a suceder. O sea, Jesús en este momento ya está hablando de lo que iba a ser la muerte y la resurrección. Extraordinario. Y lo toma como alusión de quién, de lo que sucedió con Jonás. Versículo 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y aquí dice, más que Jonás en este lugar. Wow. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Está hablando de quién, de él mismo. O sea, hay uno más grande que Jonás. Obviamente, wow, esto es impresionante porque vamos ahora a entrar al capítulo 2 y darnos cuenta de todas las implicaciones que esto tiene y que aún podemos ver aquí la figura perfecta de la salvación de Cristo Jesús, que es por medio de él. Y lo vamos a llegar a observar ahorita en el capítulo 2 y eso es algo muy importante en este capítulo 2. Entonces, una vez que hemos visto este parámetro, este punto de referencia donde nos damos cuenta que Jesús utiliza esta misma porción para hablar de esta señal que se le va a dar o que se le dio al pueblo de Israel, mejor dicho, para que observara con claridad lo que Jesús iba a realizar en su muerte y en su resurrección. Entonces, una vez dicho esto, ahora sí, entramos entonces en el capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer donde dice, entonces, versículo 1 del capítulo 2, fíjate lo que produce, lo que vamos a empezar a darnos cuenta. Mira,
Este capítulo, como te lo dije, pues resulta muy interesante cuando empezamos a estudiar la profundidad. ¿Por qué? Porque está sujeto a una interpretación. Vamos a observar que hay algunas cosas que pudiesen ayudarnos a tener una apreciación clara. Hay otras que forman parte de misterios. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros comentemos puede resultar de una manera especulativa. ¿Por qué? Porque no estuvimos ahí, ¿sí? Entonces, como te lo dije, entrar en este estudio nos podemos preguntar, yo sé que surge la pregunta, ¿cómo puede un hombre ser tragado por un gran eh, animal de estos, un animal acuático, ¿verdad? Unos dicen que realmente era un monstruo marino, este, pudo ser tragado y sobrevivir. Y ese es lo primero que está en cuestión. Porque obviamente este capítulo 2 Jonás no lo escribe, ¿verdad? Ahí dentro del pez. Obviamente es alusión de lo que él va a relatar que sucedió dentro del pez. Entonces empieza el primer reto de interpretación, que es, ¿Jonás realmente sobrevivió esos 3 días? Pues obviamente que la escritura misma nos dice, ¿no? Que estuvo 3 días y 3 noches y conocemos la historia, entonces quiere decir, la primer propuesta es, ¿realmente Jonás estuvo vivo esos 3 días? ¿O Jonás murió, ¿sí? Y resucitó en el tercer día. Entonces, aquí hay dos principales, vamos a llamarlo así, escuelas de interpretación que podemos ir conforme a lo que muchos estudiosos hablan. La primera interpretación es señalar que Jonás entró en una especie de coma, por así decirlo, una especie de, eh, de que su ser prácticamente estuvo eh, desmayado, ¿verdad? O dormido en todo esto y pudo tener toda esta oración una vez que volvió en sí y algunos dicen fue añadido, ¿verdad? En este relato. Otros, ¿verdad? Dicen que realmente Jonás, por donde le quieran ver, pues es imposible que, que haya podido sobrevivir y que precisamente Jesús utiliza la referencia de Jonás para referenciar estrictamente la muerte y la resurrección. Es decir, para cumplir un tipo de Cristo, Jonás tendría que haber muerto y resucitar para poder cumplir perfectamente con esa señal con la que Jesús estaba hablando. Entonces, ya sea que Jonás sobrevivió y realmente estuvo esos 3 días vivo, o ya sea que Jonás estuvo esos días muerto y resucitó antes de ser expulsado, pues vuelvo a repetir, eso no es lo trascendente. Lo que yo en lo particular, yo tengo ya una creencia, yo de acuerdo a lo que el estudio que he tratado de realizar los últimos años, yo creo particularmente en algo, sin en cambio no creo que sea prudente enseñarlo, no porque no tenga la razón, porque a fin de cuentas resulta algo que forma parte de un gran misterio. Y el problema, el detalle no está ahí, es enfático en saber si realmente Jonás murió o no murió, sino en la obra perfecta, porque como bien estamos aprendiendo, todo esto representa nuestra vida diaria, cómo podemos llevar la aplicación a nuestro día a día. Y eso es en lo que tenemos que prestar atención. En eso sí es donde tenemos que centrar nuestra atención para poder percatarnos de lo que Dios nos está mostrando, porque puede ser que ahora tú y yo estemos dentro
del vientre de un gran pez. Sí, que el huir de la voluntad de Dios, fíjate, el huir de la voluntad de Dios nos lleve a lo que Dios ha estado ya planeando que va a suceder. Porque como hemos bien visto, Dios siempre va un paso adelante, siempre está delante de nosotros, nada sale de su control y entonces ahora Dios se encarga, ¿verdad?, de preparar algo para que nos trague, para que volvamos nuevamente a sus propósitos gloriosos. Entonces, yo creo que ya desde este momento, creo que tú y yo podemos ponerle un nombre. Al final yo te voy a decir cuál es el nombre de este gran pez, pero yo quisiera que a lo mejor tú pudieras observar esa problemática, esa situación, ese entorno en el que vives, que al oír de la voluntad de Dios ha venido una siguiente interrupción y es que te ha tragado un gran pez. Y de eso de manera metafórica podemos entender, ¿verdad? Que obviamente no hay comodidad, obviamente hay una gran cantidad de cosas, hay oscuridad. Imagínate el vientre de estar en el vientre de un gran pez, todo lo que puede representar. Y a lo mejor el día de hoy estás dentro de ese gran pez donde dices, no veo nada, todo está oscuro. Pues estás también dentro de los planes de Dios, porque Dios va a usar eso para propiciar en cada uno de nosotros una actitud como la que Jonás, vamos a encontrar, pudo tener. ¿Qué es lo que causa en Jonás estar en este pez? Y aquí es la primera cuestión que vamos a entrar. Dice el verso 1, entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, mira, este capítulo prácticamente lo podemos llamar así, una oración de Jonás. Es muy interesante ver que en el capítulo 1, observar que Jonás no oró, los que estaban orando eran los marineros, pero tiene que pasar esto para que Jonás ahora sí levante un gran clamor. Todo el capítulo 2 es un gran clamor. Todo el capítulo 12 incluso lo podemos tomar como un salmo, el salmo de Jonás. Y ahorita vamos a darnos cuenta que realmente tiene una gran referencia a varios salmos. Para muchos estudiosos dicen que realmente Jonás estaba referenciando algunos salmos, citando algo de lo que él conocía, ¿verdad? Como buen judío, como bien un profeta del Señor conocía las escrituras, sabía. Entonces muchos dicen que realmente, y sí podemos encontrar referencias a muchos salmos y hasta de forma poética, como Jonás levanta este clamor, pero aquí es donde vamos a poner énfasis en algo, es en la actitud de clamor y de oración. Porque si este gran pez, escucha querida familia, que nos ha tragado, y a lo mejor hoy podemos decir, ¿verdad? Este gran pez se llama pandemia o este gran pez se llama este tiempo que hemos vivido de gran incertidumbre, de grandes pérdidas, pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas en nuestro rol. Y escucha, yo no estoy diciendo, ¿verdad? Estrictamente que Dios lo haya traído, ¿verdad? Y que esto que vivimos ahora es una situación estrictamente señalada a Dios, pero sí estoy seguro que Dios lo está usando. Dios lo está usando como un gran pez que nos está llevando a una situación donde no estamos seguros, donde no podemos decir que dependemos de nuestros propios recursos, porque si hay algo que me he dado cuenta es que el ser humano constantemente hace alusión a su propia seguridad que genera a través de sus recursos económicos, a través de sus relaciones interpersonales, a través de sus estudios y referencias a los grados académicos y etcétera, etcétera. Sin en cambio, aquí en el vientre del pez está fuera todo eso. Está donde simple y sencillamente Dios lo ha llevado. Aquí se queda fuera todo aquello que nos trae seguridad. Y en el vientre del pez debe existir una actitud.
Querida familia, no sé tú y yo, pero yo sí voy a ser muy sincero y te voy a decir la verdad. Claro que he decidido desde hace muchos años establecer un estilo de vida de oración, es decir, una vida diaria de oración. He comprendido que la oración no solamente es enfocada a la petición, sino el estilo de vida de oración me lleva a una relación personal con mi Señor. Pero voy a ser muy honesto y te voy a decir las veces que he orado con mucha mayor intensidad. Las veces que he mostrado una mayor actitud frente a la oración en mi propia vida. Y es no cuando las cosas están bien. Lamentablemente, para vergüenza mía, he intensificado mi oración cuando las cosas van mal. Cuando me encuentro en una situación de profunda presión, de profunda incertidumbre, de profundo panorama incierto, problemáticas de salud, cuestiones que tienen que ver con alguno de mis seres queridos, pérdidas en alguna área, ¿verdad? Y entonces dices, wow, ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué no desarrollar algo que sea todo lo contrario? Pues muchas veces tendrá que ser a través de que Dios se ha encargado, una vez que tú y yo decidimos ir en contra de su voluntad, para hacernos observar que dependemos totalmente de Dios. En pocas palabras, como decimos, ¿verdad? En mexicano, para reconocer que sin Dios no la vamos a hacer. Y entonces tal vez tú y yo que nos identificamos que podremos estar hoy en día en el gran vientre del pres, tenemos que clamar y tenemos que reconocer cada uno de los puntos donde Dios nos ha traído. Y empieza entonces Jonás a decirle en el versículo 2, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Primer verdad, querida familia, Dios siempre nos escucha. ¿Habrás hecho lo malo? Dios por eso, porque dejaste de hacer lo correcto, Dios se apartó de ahí. No, Dios te escucha. Aún a pesar de tus errores, Dios está buscando que en cada corazón haya un cambio de dirección, como lo está buscando aquí en Jonás, un arrepentimiento. Está buscando arrepentimiento no es lamentarnos, ¿verdad? Por lo malo que hicimos. Arrepentimiento es cambiar de dirección, es ir hacia lo que nos damos cuenta que hemos actuado incorrectamente. Y lo que Dios está buscando a través de estar en esta situación es que podamos cambiar nuestra dirección. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está escuchando. Entonces, ahora yo te digo, lo más triste puede ser que estés dentro del gran pez y que tengas una actitud de no buscar a Dios. Porque tal vez estás en medio de la gran problemática y tal vez sigues, como de Jonás en el capítulo 1, durmiendo. Las situaciones complicadas que ahora tal vez estés viviendo tienen que llevarte a una profunda búsqueda. Como dice Jonás, e invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Y entonces empieza en el versículo 3 a relatarnos cómo fue esta experiencia, a relatarnos el resumen de todo lo que es este tiempo. Dice el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es verdad, lo que está encontrando aquí es precisamente lo que sucedió. Versículo 4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Aquí en el versículo 4, Jonás está experimentando lo que un corazón contrito puede llegar a creer cuando realmente hay un cambio de actitud.
reconocimiento de nuestros errores es lo que Jonás está teniendo en este versículo 4. Reconocimiento de que él había ido en contra de la voluntad de Dios y que sabía que aun pese a sus equivocaciones, podría ver las promesas. Mira, cuando para cada judío referenciar el templo, el santo templo, era algo muy importante, porque el templo es la figura para todo judío, la figura de la presencia de Dios, porque en el templo podían ir a buscar a Dios, podían recurrir a la oración de Dios. Entonces, lo que Jonás está diciendo aquí es que aún pese a las equivocaciones, puede encontrar que Dios está teniendo planes y propósitos con él, no lo desecha de su presencia, ¿sí? No lo desecha de estar teniendo consigo un trato. Por eso Jonás tiene que tener esta situación, por eso es tan importante identificar, querida familia, que si cada uno de nosotros puede estar creyendo cosas contrarias, que Dios ha terminado contigo, que Dios ya no quiere nada más por lo que hiciste, yo te quiero decir, realmente Dios está llevándote y a través de incluso esto que es duro y difícil, como un gran pez, y como te dije, puedes ponerle tú el nombre que quieras, pero tiene promesas, tiene para ti que tú puedas ir a su presencia. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Como te dije, muchas veces utiliza referencia de algunos de otros salmos que en manera poética también encontramos en, en las escrituras. Dice, rodeándome el abismo, en la alga se enredó a mi cabeza. Y todo esto, ¿verdad? Encontrar estas figuras está haciendo referencia del trato, de todo lo que tuvo que pasar, de todo lo que tuvo que acontecer en la vida de este personaje para poder darse cuenta que él no controla las cosas, que es Dios quien controla las cosas, que es Dios quien es Señor de nuestra vida y que a través de Él las cosas pueden funcionar si nos rendimos a su voluntad. No si la cuestionamos y si huimos de ella, no si nos salimos de ella. ¿Por qué? Porque si nos salimos de esa voluntad perfecta, vamos a caer, ¿verdad? En enredarnos, metafóricamente lo digo, algas en nuestra cabeza y vamos a estar en este proceso duro que nos va a llevar a estar ahí. Después del versículo 5, fíjate cómo ahora Jonás dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cada uno de nosotros, eh, a veces, mira, yo te preguntaría, ¿tú crees que esto era necesario? Pues si lo vemos de una manera así general, decimos, pues, pues no hubiese sido necesario, ¿verdad? Si Jonás hubiese entendido desde la primera parte. Bueno, pero te digo algo, querida familia, nosotros, el corazón humano, hablar de nosotros, hablamos de nuestra humanidad, muchas veces hay una necedad constante. Y lo vemos una y otra vez en toda la historia bíblica, cómo volvemos a caer en, en situaciones que vamos contra la voluntad de Dios. Y Dios en su infinita misericordia nos tiene una gran paciencia, un gran amor, un día a día que podemos experimentar eso. Sin en cambio, no nos percatamos de ello. Y entonces, ¿sabes? Como no nos percatamos, Dios tiene que llevarnos hasta el punto de quiebre, por así llamarlo, hasta el punto donde realmente nos doblegamos y nuevamente reconocemos a Dios en nuestra vida.
porque realmente le hemos dado la espalda y estamos tan dependientes de cosas, y ahorita lo vamos a ver, de ídolos que hemos hecho, de cosas que donde hemos puesto nuestra confianza. Eso es terrible y nos lleva a caer en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí ya estamos viendo que Dios está quebrando, por así decir, a Jonás. Lo está llevando al punto donde tendrá que comprender que todo se debe a Él y que no se puede huir ni salirse de su voluntad, sino se tiene que someter. Y todo aquel que quiera pelear con Dios va a terminar perdiendo. Y entonces, escucha, no sé cuántas veces tú te identifiques, pero yo me he identificado mucho con Jonás y sí ha sido que a través de un gran pez para rendir mi voluntad a Dios y para darme cuenta que necesito entregarme y rendirme y no seguir peleando. Y en esta actitud de oración, mira, aquí es donde puedo hacer la alusión de algo muy importante. Cada uno va a dar, por así decirlo, o va a responder lo que tienen. Por eso es tan importante, mira, entender que lo que Jonás, o sea, ¿tú crees que en ese momento del quiebre pudo recurrir ahí dentro del pez, dónde está mi manuscrito de las promesas de Dios? No. Jonás relata lo que él sabía, lo que él conocía, pero si yo te pregunto, si no hay palabra de Dios en tu vida, ¿qué tendrías? Por eso nadie puede dar lo que en realidad no tiene en su ser. Las cosas que Dios nos ha dado como su palabra, tenemos que atesorarlas. Y entonces eso se va a hacer carne en cada uno de nosotros. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 8. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Esa es otra alusión del versículo 8 que dice en la nueva traducción viviente. Me encanta porque el versículo 8 es precisamente lo que la Reina Valera traduce como los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y realmente me encanta esta traducción porque dice los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Y mira, aquí es donde quiero hacer énfasis en lo siguiente. La sociedad en la que vivimos, la inercia en la que tú y yo caminamos, no nos damos cuenta, pero terminamos adorando cosas creadas. Y tú me puedes decir, no, eso yo lo dejé en mi antigua religiosidad, donde yo rendía culto a figuras de yeso. No, hoy tenemos dioses falsos en nuestro contexto aún cristiano evangélico. ¿Cómo qué? Como muchas cosas que hemos puesto nuestra confianza, nuestra dependencia. El Dios dinero, ¿verdad? El Dios trabajo, no lo sé, e incluso hay unos que han hecho dioses a sus propios hijos o familiares. Cada una de las cosas que tenemos dependencia se ha convertido en un Dios que falla. En cada una de las cosas que les rendimos culto, hoy se adora más a un deportista, ¿verdad? Que a un personal médico que salva la vida de personas. Hoy se adora más a un cantante, ¿verdad? Aunque tenga un estilo de vida degenerado, que a un mismo, vamos a decir, contribuyente de obras de altruismo. Entonces te das cuenta que en la sociedad en la que vivimos se están rindiendo culto constantemente a dioses que fallan. Y en ese dar, aún entre creyentes, hemos puesto nuestra confianza en otras cosas. Y es algo ¿qué enseñanza estamos teniendo el día de hoy? Donde nos estamos dando cuenta que no nos sostiene un trabajo, ¿verdad? En este momento donde la sociedad vive, donde muchos han quedado sin empleo, que sus ingresos han reducido. Darse cuenta que no te sostiene eso, sino el que nos sostiene realmente es Dios. Y dices, wow, es impresionante.
que realmente reconocer que en muchas cosas le hemos dado la espalda a Dios. Así como dice en esta traducción, le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Querida familia, tú y yo estamos tal vez ahora dentro de este pez y está Dios llevándonos al punto del quiebre para que podamos reconocer que lo único que va a sacar adelante nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra economía, lo que hoy en día es apremiante, la relación con tus hijos, la cuestión en la que hoy ves, ¿verdad? El panorama tan oscuro, así como dentro del pez, no vas a ser tú y tus propios esfuerzos. Va a ser Dios el único que te va a poder sacar de ahí. Y si en ese intento, ¿verdad? Por eso me encanta la alusión de que realmente puede ser que Jonás, ¿verdad? Realmente haya muerto. Porque si no hay muerte en nuestra vida, hablando metafóricamente, no podremos realmente vivir para Dios. Por eso la alusión de morir a nosotros mismos puede ser lo que Dios está utilizando, ¿verdad? Donde Dios ha utilizado un gran pez que te ha tragado para hacerte llevar a una muerte en cuanto a lo que es tus propios deseos, tu propia tendencia, tu autodependencia, tu confianza en ti mismo, tu confianza en tus logros, tu confianza en tu capacidad y que le diga, ¿qué crees? No es por ti, es lo que Dios hace, lo es por Él. Y llevar a esto, versículo 9 más, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Qué estamos llevando aquí al último punto de quiebre cuando hay una correcta entendimiento de saber que es Dios quien nos utiliza, que Dios es quien utiliza sus medios para llevarnos y hacernos dar cuenta de lo mal que estamos? Entonces Jonás entiende y entonces ahora sí dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Wow. No, no, es decir, no era por ahí, no. Entonces ahora tendré que ir y hacer lo que me pediste. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Este entendimiento es extraordinario una vez que ha sido tratado. Claro, a nadie nos gusta ser tratados dentro del vientre de un pez. Sin en cambio, Dios lo ha escogido. Y aquí viene el nombre. Como te dije, tal vez tú ya le pusiste nombre a este gran pez, pero yo te voy a decir algo que tal vez no has visto. Y realmente el nombre de este pez se llama gracia. Se llama gracia. Porque por gracia Dios pudo, ¿verdad? Prácticamente usar a otros, tomar a otros. O sea, ¿quién, quién necesita a quién, querida familia? Y cómo esto que a veces pareciese lo que nos va a destruir, lo que nos va a matar, es decir, el ser tragados por un gran pez, pareciese para nosotros todo lo contrario, en realidad es la gracia extraordinaria de Dios, que a través de este trato nos va a sacar, así como Jonás está saliendo, con una actitud de responder. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque aquí se cumple lo que Jesús dijo. Y así como Jonás, no solamente ese es un reto, ¿eh? De poder decir realmente Jonás, eso no es lo esencial, si murió o no murió. Lo que me encanta es que sabes cómo aquí apunta perfectamente con palabras aquí en el mismo hebreo. Te lo voy a proyectar en el idioma original, el versículo 9, para que te asombres de cómo esta figura que mismo Jesús habló referenciando este pasaje se cumplió perfectamente en él mismo. Aquí te comparto Jonás capítulo
2. Ahora te lo voy a compartir. El versículo 9, desde el hebreo original con el que se escribió. Y en el verso 9, específicamente esto que estoy subrayando. La salvación es de Jehová. ¿Sabes qué es salvación desde Jehová? Yeshua. Wow. Yeshua. Ahora entiendes por qué Jesús dijo, uno más que Jonás está aquí. Uno más grande que Jonás. Porque en él está la salvación. En Yeshua. En Jesús. En Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios porque Él es el único que vino de entre los muertos. Vino para poder cumplir perfectamente el plan de darnos eterna salvación. Terminamos entonces, querida familia, con el versículo 10. Una vez, no sin antes, mira, para Jonás fueron 3 días, 3 noches. Mi oración es que no podamos salir sin antes, obviamente, haber cumplido, haber entendido, haber ya comprendido en su totalidad para salir a actuar. Y esa es mi oración. Si Dios nos tiene que tomar en el pez más de 3 días y 3 noches, que se convierta en 3, 4, 5, no lo sé, años, pero que podamos entender, querida familia, que podamos comprender que lo que realmente nos tragó se llama gracia, con tal de darnos entendimiento a cumplir la voluntad de Dios. Y una vez que se logre, entonces Dios mandó al pez. Nuevamente, ¿qué quiere decir esto? Dios en control. Dios, no es el pez que se le ocurrió, no. Dios mandó al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Una y otra vez, Dios haciendo su gran obra. Ahora una interrupción grande, divina, a través de un pez. No son las únicas, pero hasta aquí hemos visto que la historia de Jonás es nuestra historia y que esta historia tiene implicaciones y conexiones en nuestro día a día y que más nos vale, querida familia, cumplir perfectamente con lo que Él nos está enseñando y haciéndonos ver para los tiempos que ahora vivimos. Yo sé que Dios ha hablado en nuestros corazones. Estoy convencido que su Espíritu ha puesto énfasis en algo de todo lo que vimos, que Dios sin duda va a usar para que en cada uno de nosotros podamos tomar decisiones correctas. ¿Me acompañas a orar? Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, estamos asombrados de cómo tú, Señor, controlas en todo, siempre. Tú eres quien nos lleva. Y hoy oramos tal vez desde el vientre de un pez. Y hoy oramos, Señor, clamando, orando, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que te reconozcamos en todos nuestros caminos, no en lo que nos gusta. Perdónanos si hemos levantado dioses falsos. Perdónanos si hemos caído en la confianza en nosotros mismos y hemos querido no hacer tu voluntad como tú nos las has pedido. Y Señor, ahora tal vez estamos desde el vientre de un gran pez pidiéndote, Señor, que regresemos para obedecerte. Porque tú reinas, tú controlas, porque la salvación viene
de el Señor. Porque en Cristo Jesús está la salvación. Y si Cristo no está en mi vida, estoy destinado, Señor, a una muerte eterna. Hoy oro también por todos aquellos que van a escuchar este mensaje y porque, Señor, les vas a hacer ver la importancia que tiene tener a Cristo en su vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Viene un tercer capítulo, viene una tercera sesión, querida familia, no te la puedes perder. Nos vemos la próxima semana en el mismo horario y con esta misma actitud para poder recibir su palabra en nuestros miércoles de series aquí en Creación y Vida, Ojo de Agua. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo enorme.